Bienvenidos sean todos. Gracias por permitirme compartir con ustedes la palabra de Dios. Hoy hablaremos acerca de Primera de Reyes, capítulo 19, donde Dios le dice al profeta Elías: sal de la cueva, Dios está contigo. ¿Qué haces allí, Elías? El relato de Elías en la cueva, confrontando la desesperación y restauración, nos brinda valiosas lecciones atemporales para nuestra vida espiritual. Un hombre cuya vida espiritual se vio inmersa en la lucha entre la desesperación y la restauración, ofrece enseñanzas atemporales que resuenan en los corazones de aquellos que buscan comprender la complejidad de su propio caminar de fe. A través de las páginas de Primera de Reyes, descubrimos no solo la narrativa de un profeta que enfrenta amenazas mortales y se sumerge en la oscura caverna de la desesperación, sino también cómo el encuentro con la voz de Dios puede transformar incluso los lugares más oscuros de nuestra vida. Esta historia antigua se convierte así en un faro de luz que ilumina el sendero de nuestra existencia espiritual, recordándonos que así como Elías, también nosotros estamos llamados a salir de nuestras cuevas y a abrazar la restauración que Dios tiene reservada para cada uno de nosotros. Después de la victoria en el Monte Carmelo, donde Dios demostró su poder ante los profetas de Baal, Elías recibe amenazas de la reina Jezabel, quien jura matarlo. Aterrorizado, Elías huye hacia el desierto y, exhausto, se sienta bajo un enebro, deseando morir. Su mirada está fija en las dificultades y amenazas en el lugar de confiar en Dios. Un ángel proporciona alimento y agua a Elías, fortaleciéndolo para un viaje significativo hacia el monte Horeb. Llega a una cueva donde pasa la noche. Dios le pregunta a Elías: ¿qué haces aquí, Elías? Elías responde describiendo su celo por Dios y cómo se siente solo en su fidelidad. Dios le pide a Elías que salga de la cueva y observe manifestaciones de él: viento fuerte, terremoto y fuego. Dios no está en esas manifestaciones espectaculares. Después de estas viene un silbo apacible y voz suave. Dios habla a Elías preguntándole suavemente sobre su presencia en la cueva. Instruye a Elías sobre su futuro trabajo y le revela que no está solo. Hay otros fieles. Elías sale de la cueva con renovada fuerza y determinación, listo para seguir el llamado de Dios. El relato de Primera de Reyes 19 nos enseña sobre la importancia de confiar en Dios en medio de las adversidades. Cómo su voz a menudo se escucha en la calma más que en lo espectacular, y cómo la restauración puede seguir incluso los momentos de profunda desesperación. Veamos circunstancias de Elías, amenazas de Jezabel y la persecución. Primera de Reyes 19 comienza con la amenaza de Jezabel, la reina malvada de Israel.
Después de la asombrosa victoria de Elías sobre los profetas de Baal en el Monte Carmelo, Jezabel juró venganza y amenazó con quitarle la vida. Este acto desencadenó el temor y la desesperación en el corazón del profeta, llevándolo a huir y buscar refugio en el desierto. Esta respuesta de Elías a la amenaza de Jezabel destaca cómo incluso aquellos que han experimentado grandes victorias espirituales pueden enfrentar momentos de miedo y debilidad. La persecución y la amenaza de muerte pueden tener un impacto profundo en la psiquis y la fe de una persona. Y Elías, a pesar de su valentía anterior, se encuentra ahora luchando contra la desesperación. Esta parte de la historia también resalta la humanidad de los personajes bíblicos y cómo enfrentan pruebas y tribulaciones similares a las que enfrentamos en la vida diaria. La historia de Elías nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, Dios está presente y puede ofrecer consuelo, dirección y restauración. Ahora veamos la mirada en las circunstancias. El profeta se enfoca en las dificultades en lugar de confiar en el Señor. El temor y la amenaza de Jezabel sumieron a Elías en una espiral emocional donde su atención se centró en las circunstancias adversas que éste enfrentaba. A pesar de sus experiencias previas de la intervención poderosa de Dios en el Monte Carmelo, Elías permitió que las amenazas y el peligro inmediata eclipsaran su confianza en la provisión divina. En lugar de recordar la fidelidad de Dios pasada y confiar en su guía continua, se dejó consumir por la ansiedad y la desesperación. Su mirada se fijó en las dificultades y esto afectó su perspectiva espiritual, debilitando temporalmente su fe. Este aspecto de la historia nos lleva a reflexionar sobre cómo en tiempos de crisis es fácil desviar la mirada de la fidelidad y el poder de Dios hacia los desafíos que enfrentamos. La lección aquí es que, aunque nuestras circunstancias puedan ser difíciles, la provisión divina y la dirección siempre están disponibles para aquellos que confían en el Señor. La historia de Elías nos recuerda la importancia de mantener una perspectiva equilibrada en medio de las dificultades. Si bien es natural enfrentar temores y preocupaciones, también es esencial recordar la constante provisión y cuidado de Dios. La fe genuina no se basa en la ausencia de desafíos, sino en la confianza inquebrantable en la fidelidad de Dios, incluso en medio de las adversidades. Veamos la cueva como refugio. La elección de Elías de refugiarse en una cueva después de la amenaza de Jezabel va más allá de ser simplemente un lugar físico. En este contexto, se convierte en un símbolo poderoso que refleja la desesperación y el aislamiento espiritual del profeta. La cueva representa el refugio de Elías, un lugar donde busca resguardo y seguridad en medio de sus temores y desafíos. Este acto simboliza cómo en tiempos de desesperación a menudo buscamos lugares de refugio, lugares
donde intentamos escapar de la realidad que nos enfrenta. La cueva también simboliza el aislamiento espiritual de Elías. Aunque físicamente se aparta, también se aleja de la presencia y la comunión con Dios. Es un recordatorio de cómo la desesperación puede llevar al aislamiento espiritual, separándonos de la fuente de fortaleza y consuelo. Este simbolismo nos insta a reflexionar sobre nuestras propias cuevas emocionales y espirituales. ¿Dónde buscamos refugio cuando enfrentamos dificultades? ¿Nos apartamos de Dios en nuestros momentos de desesperación o buscamos su presencia como fuente de consuelo? Nos desafía a reconocer que aunque nuestras cuevas pueden representar momentos de debilidad y aislamiento, Dios está dispuesto a encontrarnos incluso en los lugares más oscuros. La restauración y la renovación comienza cuando salimos de nuestras cuevas y permitimos que la luz de la verdad divina ilumine nuestra vida espiritual. Veamos el desgaste de la fe. La amenaza de Jezabel afecta la fe de Elías, llevándolo a la depresión. No solo representa un peligro físico para él, sino que también tiene un impacto profundo en su salud espiritual y emocional. Aquí observamos cómo el desgaste de la fe puede ocurrir en momentos de crisis y amenaza constante. La amenaza de Jezabel ataca directamente la identidad espiritual del profeta como siervo de Dios. Este asalto no solo es físico, sino que mina la confianza de Elías en su papel como portavoz divino y protector de la verdad. Veamos el impacto en la perspectiva espiritual. La constante persecución y la amenaza a su vida afectan la perspectiva espiritual de Elías. Su fe, que había sido fuerte y valiente en el Monte Carmelo, se desgasta gradualmente bajo la presión constante, llevándolo a la desesperación. La acumulación de tensiones y miedos finalmente lleva a Elías a un estado de depresión. La depresión espiritual se manifiesta cuando la carga emocional y espiritual se vuelve abrumadora, afectando la percepción de la realidad y la capacidad para enfrentar la vida con esperanza y propósito. Este aspecto de la historia destaca cómo los desafíos persistentes pueden erosionar la fe incluso de los más fuertes. La depresión espiritual es una realidad que muchos pueden enfrentar en momentos difíciles. La historia de Elías nos recuerda la importancia de buscar ayuda, confiar en la provisión divina y recordar que incluso en medio de la desesperación, Dios está dispuesto a restaurar y renovar nuestra fe. Veamos la pregunta de Dios. ¿Qué haces aquí, Elías? Después de que Elías se refugia en la cueva, alejándose de las amenazas de Jezabel, Dios inicia un encuentro revelador con su siervo. La pregunta divina es, ¿qué haces aquí? No solo busca información sobre la ubicación física de Elías, sino que es una poderosa invitación a la reflexión y al autoexamen espiritual. La pregunta implica una invitación a reflexionar sobre la razón detrás de su vida
y su refugio en la cueva. Implica una llamada a la responsabilidad espiritual. Dios está llevando a Elías a enfrentar y asumir la realidad de su situación. La pregunta implica una invitación a reflexionar sobre la razón detrás de su ida y su refugio. Implica una llamada a la responsabilidad espiritual. Esta interrogante confronta a Elías con la necesidad de evaluar su respuesta a las dificultades y la amenaza de Jezabel. El encuentro con Dios no solo es una confrontación, sino también una oportunidad de transformación. Dios busca redirigir la atención de Elías desde la desesperación hacia la esperanza y el propósito divino. Este encuentro resalta la relación entre Dios y su siervo. La pregunta no es solo un cuestionamiento, es una oportunidad para la restauración y la renovación espiritual. Nos invita a considerar cómo respondemos a Dios en momentos de desafío y cómo su voz puede cambiar nuestra perspectiva y renovar nuestra fe. En nuestra propia vida, reflexionemos sobre las preguntas que Dios nos hace en medio de nuestras luchas, reconociendo que su deseo es guiarnos hacia la restauración y un mayor propósito en Él. Después de preguntar, ¿qué haces aquí, Elías?, Dios no solo busca obtener información, sino que de manera más profunda invita a Elías a reconocer y expresar sus sentimientos y pensamientos. Esta interacción revela aspectos importantes sobre la relación de Dios y su siervo. La pregunta sugiere una conexión emocional. No es simplemente un interrogatorio, sino una expresión del interés divino en la experiencia emocional y espiritual de Elías. Dios invita a Elías a no ocultar sus sentimientos, sino a enfrentar la desesperación y la ansiedad que lo han llevado a refugiarse en la cueva. El encuentro destaca la importancia de la comunicación abierta con Dios. Él desea que Elías comparta sus cargas, temores y dudas. Este acto de compartir no solo alivia a Elías, sino que también fortalece la relación entre el siervo y su creador. Dios al invitar a Elías a expresar sus sentimientos, está allanando el camino para la restauración espiritual. La honestidad y la apertura son pasos cruciales hacia la renovación divina. Este acto de reconocer la desesperación es el primer paso hacia la intervención de Dios, que restaurará la fe y el propósito del profeta. Nos enseña que la relación con Dios va más allá de la obediencia y el servicio. Incluye una conexión emocional y una comunicación abierta. En nuestras propias luchas podemos aprender de este episodio, reconociendo la importancia de expresar sinceramente nuestras emociones ante Dios. La oración y la apertura emocional son caminos hacia la restauración y la renovación espiritual. Veamos la restauración de la fe, manifestaciones de Dios, como el viento, terremoto y fuego. Estos representan la presencia de Dios. Después que Elías comparte sus sentimientos con Dios, se produce un momento crucial donde Dios se manifiesta de maneras sorprendentes. Viento, terremoto y fuego sirven como símbolos poderosos de la presencia divina y son fundamentales
para la restauración de la fe de Elías. El viento. El viento puede representar el poder y la autoridad de Dios. Es una manifestación que captura la atención y muestra la majestuosidad divina. El terremoto sugiere la inquebrantable estabilidad de Dios. Aunque la tierra tiemble, Dios permanece firme y poderoso. El fuego simboliza la purificación y la presencia divina. Es una imagen de la santidad de Dios. A pesar de estas manifestaciones espectaculares, Dios no se encuentra en ninguna de ellas. Esto subraya la idea de que la presencia real de Dios a veces se revela de manera inesperada y tranquila. Voz apacible. Después de las manifestaciones, llega un silbo apacible o voz suave. Aquí Dios no está en lo espectacular, sino en lo sutil y tranquilo. Esta voz apacible representa la cercanía íntima de Dios y marca el comienzo de la restauración de la fe de Elías. Estas manifestaciones nos enseñan que la presencia de Dios puede manifestarse de maneras diversas. A veces buscamos lo grandioso y espectacular, pero Dios puede revelarse en momentos tranquilos y reflexivos. Esta lección es crucial para nuestra propia fe, ya que nos anima a buscar a Dios no solo en lo extraordinario, sino también en la quietud y la reflexión. La restauración de la fe de Elías comienza al reconocer la diversidad de la presencia de Dios y al estar abierto a escuchar la voz apacible que nos guía hacia la renovación espiritual. Ahora bien, aplicación a nuestro tiempo. La historia de Elías y su encuentro con Dios en la cueva no es solo un relato antiguo, sino una narrativa que tiene relevancia y aplicabilidad en los desafíos contemporáneos que enfrentamos. Aquí se establecen paralelos entre las luchas de Elías y las desafiantes situaciones de nuestro tiempo. Las amenazas actuales. Así como Elías enfrentó la amenaza de Jezabel, hoy enfrentamos diversas amenazas en nuestro mundo, ya sea a nivel personal, social o global. Estas amenazas pueden generar ansiedad y temor. Vivimos en una sociedad que a veces experimenta desesperación y aislamiento espiritual. La velocidad de la vida moderna, las presiones sociales y la incertidumbre pueden afectar la salud emocional y espiritual de las personas. La fe puede desgastarse en medio de crisis personales, enfermedades, conflictos sociales y desastres naturales. Las dificultades persistentes pueden afectar nuestra perspectiva espiritual, al igual que sucedió con Elías. La invitación divina a Elías de enfrentar y compartir sus sentimientos resuena en nuestra necesidad de comunicarnos abierta y sinceramente con Dios en medio de nuestras luchas. La oración y la reflexión personal son vitales. En la búsqueda de la presencia de Dios, a veces buscamos señales espectaculares. Sin embargo, la historia de Elías nos enseña que la voz de Dios puede llegar de maneras sorprendentes y suaves. Sugiere que la restauración y renovación espiritual pueden ocurrir en la tranquilidad y la reflexión, recordándonos que en nuestra era
de constante estimulación, a menudo encontramos a Dios en momentos de quietud, de paz, de tranquilidad. La narrativa de Elías en la cueva nos invita a salir de nuestros lugares de desesperación y buscar la presencia restauradora de Dios. Esto implica reconocer nuestras luchas y confiar en la provisión divina. La aplicación a nuestro tiempo reside en la comprensión de que aunque las circunstancias cambien, los aspectos fundamentales de la experiencia humana y espiritual siguen siendo universales. La historia de Elías nos anima a enfrentar nuestros desafíos actuales con fe, a buscar a Dios en medio de la tormenta y a estar abiertos a la renovación espiritual que Él ofrece. La historia de Elías y su encuentro con Dios en la cueva no es solo un relato antiguo, sino una narrativa que tiene relevancia y aplicabilidad en los desafíos de hoy, los que enfrentamos. Aquí se establecen paralelos entre las luchas de Elías y las dificultades y las situaciones desafiantes en nuestro tiempo. Por ejemplo, amenazas actuales. Así como Elías enfrentó la amenaza de Jezabel, hoy enfrentamos diversas amenazas en nuestro mundo, ya sea a nivel personal, social, global. Vivimos en una sociedad que a veces experimenta desesperación y aislamiento. La fe puede desgastarse. Así que la historia nos enseña que una transformación en la mirada guiada por la presencia de Dios puede conducir a la restauración y renovación espiritual. Mirar más allá de las circunstancias y confiar en Dios puede cambiar radicalmente nuestra experiencia emocional. Veamos las prácticas espirituales y de bienestar emocional. La oración, la meditación y otras prácticas espirituales pueden ayudarnos a cambiar nuestra mirada y encontrar fortaleza en Dios. Además, buscar apoyo emocional y compartir nuestras cargas con otros también puede contribuir a un bienestar más equilibrado. Como miramos las circunstancias actuales, no solo afectan nuestra fe, sino también nuestro bienestar emocional. Es crucial cultivar una mirada equilibrada, buscando la presencia de Dios y adoptando prácticas que fortalezcan tanto nuestra conexión espiritual como nuestra salud emocional. La mirada hacia Dios, hacia lo que Él tiene para nosotros, reconocer la importancia de que Él nos ayuda, que Él nos guía, que Él siempre está allí. Al salir de la cueva, abre tu corazón y oído para escuchar la voz de Dios. Puede ser a través de la oración, la lectura de las Escrituras o la orientación divina en tus decisiones. Creer que al salir de la cueva con Dios a tu lado, experimentarás restauración y renovación. La salida de la cueva es un símbolo de un nuevo comienzo y una mayor conexión con la guía divina. Una vez que has salido de la cueva, comparte tu experiencia con otros. Tu historia puede ser una fuente de inspiración y aliento para aquellos que también enfrentan desafíos. La salida de la cueva no solo implica un cambio externo, sino también una transformación interna. Permite que Dios trabaje en tu corazón y mente mientras avanzas en tu viaje de fe. Este recordatorio envuelve la verdad de que incluso en las situaciones más difíciles, Dios está presente y ofrece un camino hacia la esperanza y la restauración. Sal de la cueva con confianza
sabiendo que la luz de la fe te guiará en tu camino. En este mensaje Dios te está diciendo, diga su nombre. ¿Qué haces en la cueva? Sal de allí, toma mi mano, sal de la cueva. Dios hoy te está llamando a salir de la cueva, de tus angustias, de tus preocupaciones, de tus problemas económicos, de tu enfermedad, de todo aquello que te está afligiendo. Y Dios te dice, sal de la cueva, descansa en mí. Tu debilidad se perfecciona en mi poder, o mi poder se perfecciona en tu debilidad. Sal de la cueva. Dios te está invitando a salir de la cueva. Así que ahora, para concluir, les pido que oremos juntos. Padre Celestial, te damos gracias con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón rebosante de gratitud y alabanza. Reconocemos tu bondad, fidelidad y amor inagotable que nos ha sostenido a lo largo de nuestra vida. Hoy nos postramos ante ti agradecidos por habernos sacado de la cueva de desesperación y oscuridad. Señor, tú eres la luz que disipa nuestras tinieblas, el refugio en el cual encontramos seguridad. Agradecemos por cada paso que nos has guiado, por cada palabra de aliento que has susurrado a nuestro corazón. Cuando nos sentimos perdidos, Padre, gracias por no abandonarnos en nuestras luchas, sino por ser el firme fundamento sobre el cual podemos apoyarnos. Hoy levantamos nuestras voces en acción de gracias. Gracias por la restauración que has obrado en nuestras vidas, por renovar nuestra fe y mostrarnos que contigo, a nuestro lado, no hay lugar para la desesperación. Reconocemos que tu mano poderosa nos ha levantado y nos ha llevado de vuelta a la luz de tu amor. Dios misericordioso, gracias por cada victoria, por cada lección aprendida en el camino. En este momento declaramos nuestra dependencia continua de ti. Que nuestra gratitud se exprese no solo en palabras, sino también en una vida que busca honrarte y seguir tus caminos. En cada paso que demos refleje la alegría de haber sido liberados de la cueva y que nuestra luz brille para iluminar el camino de otros. Te agradecemos, Padre Celestial, por nuestro Salvador, protector y guía, que es tu amado Hijo Jesús. Te damos infinitas gracias, Señor, por habernos dado este mensaje de fe, sabiendo, mi Dios, que no tenemos por qué estar en la cueva, porque tú estás con nosotros. Te damos gracias, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.